¿Qué tal, amigos? Soy el doctor Francisco Hernández Pérez y hoy hablaremos de cómo escoger una prueba estadística para sus variables que ya tienen determinadas. Lo vamos a dividir en tres partes: cómo lo escribo en el protocolo, cuál escojo y las pruebas de normalidad que ahorita veremos. Primero, cómo lo escribo en el protocolo. Cuando yo llego a la parte de análisis estadístico, mi recomendación es la siguiente. Número uno, análisis estadístico. Lo primero que tengo que hacer con todas mis variables es el análisis descriptivo. Sugiero que así le pongan de título y después de eso pongan cuáles van a utilizar. Normalmente utilizamos las medias con la desviación estándar, también se puede utilizar medianas y o frecuencias. Entonces sugiero que lo escriban. Después viene el análisis inferencial, que es lo más importante. Si ustedes tienen un estudio transversal, basta con que describan nada más, pero seguramente tendrán algunas variables que les gustaría analizar. A eso le llamamos análisis inferencial, cuando hay más de dos variables o cuando estamos buscando alguna diferencia o alguna asociación. Y entonces vamos a ver cuáles pruebas escogemos. Primero, lo que tenemos que hacer cuando tenemos datos cuantitativos es saber si tiene distribución normal o distribución no normal o sesgada, que ahorita veremos en la segunda parte. Si tenemos una distribución normal, es decir, que se parecen, todas se agrupan a la media, más o menos es un término general, utilizaremos pruebas paramétricas que ahorita veremos. Cuando no se agrupan hacia la media, utilizaremos las pruebas no paramétricas. Rápidamente diremos que cuando queremos comparar la diferencia entre frecuencias, normalmente utilizamos la chi cuadrada, como ahorita desarrollaremos. Yo le llamo al siguiente punto análisis especial. No necesariamente tienen que poner ese nombre, pero me refiero con este término al tipo de análisis que ustedes utilizarán para su estudio en especial. Por ejemplo, voy a usar de correlación, ahorita veremos qué utilizaremos. Voy a utilizar riesgo relativo, odds radio, estudio de diagnóstico, también veremos. Y veremos en el siguiente punto la significancia estadística, que todos los protocolos deben de llevar, o casi todos los que asocian variables, y ahí le ponemos la clave que se considerará estadísticamente significativa a una P menor a 0.5, que significa el 5%. Y el programa utilizado, recomendamos que utilicen el que ustedes consideren. El más común es el SPS. Para este estudio utilizaremos el programa, la paquetería de análisis estadístico SPS. Entonces, esta es la primera parte. ¿Cómo lo debemos de escribir? Regresamos al punto de ¿cómo sé que es normal o sesgada? Bien. Les voy a dejar el link para un tutorial de cómo sacarlo. Esto lo hacemos en la computadora. Tenemos que echar nuestras variables y utilizaremos dos programas. Cuando tenemos más de 50 datos, por ejemplo 50 glucosas, 50 colesteroles, utilizamos la prueba de Kolmogorov-Smirnov y esa nos va a decir si tiene distribución normal o no. Sin embargo, si tenemos menos de 50 datos, usamos la prueba de Shapiro-Wilkins. Insisto, les voy a dejar el link para que puedan ver el tutorial de cómo hacerlo en sus computadoras. Ahora, cuidado, mucho cuidado con la P. Cuando hablamos de que un dato es normal o una distribución es normal, la P va a salir no significativa. ¿Qué significa, valga la redundancia? Que los números se parecen, son semejantes. Si la P es mayor a 0.05 y es diferente de los grupos, decimos no hay diferencia significativa, por consecuencia no tiene distribución normal. Cuidado con la interpretación de la P. Repito, lo que buscamos es que la P no sea significativa, que todos los números se parezcan. A diferencia de cuando quiero comparar glucosa contra glucosa de diferentes grupos, ahí lo que estoy buscando es una P significativa. Aquí buscamos que no sean significativas. Concluyo. Utilizamos la prueba de Kolmogorov-Smirnov si son más de 50 sujetos o más de 50 datos, y la de Shapiro-Wilkins cuando sea menos de 50. Bien, vamos a nuestra famosa algoritmo. La primera pregunta que tenemos que plantearnos es ¿cuántas variables tengo? Si tengo solamente una variable, utilizaré mi análisis descriptivo, la frecuencia, la prevalencia, los porcentajes del evento que se presentó o de la variable que se presentó. Entonces hasta ahí puedo concluirlo mi estudio o mi variable de investigación. Pero ¿qué pasa? Como en la mayoría de estudios, si no es que todos, tenemos dos o más variables. ¿Qué pasa cuando tenemos dos variables? Lo tenemos que distribuir en lo siguiente. Si es un estudio de correlación y estamos hablando de variables cuantitativas, recomendamos utilizar la R de Pearson.
Si estamos hablando de variables cualitativas, y por eso es tan importante la definición de variables, utilizamos la R de Spearman. Y repetimos, si son dos variables y son cualitativas, normalmente usamos la chi cuadrada. Bien, pero ¿qué pasa cuando son cuantitativas? Cuando son de distribución normal y cuantitativas. Cuando son cuantitativas nos preguntamos, ¿tiene distribución normal? ¿Sí o no tiene distribución normal? Si tiene distribución normal, utilizaremos la prueba de T de Student. Y cuando existen dos tipos de T de Student, para grupos dependientes y para grupos independientes. ¿Qué significa esto? Grupos dependientes cuando le tienen que medir al mismo sujeto, un antes y después las veces, 2 veces por lo menos. Por ejemplo, tomo un medicamento y me toman el colesterol inicial y luego el colesterol después, utilizamos la T de Student para grupos dependientes. Pero cuando lo comparo con dos grupos que no tienen que ver, el sujeto A, el grupo A contra el grupo B, veo sus medias y tienen distribución normal, utilizo la T de Student para grupos independientes. Grupos dependientes cuando una prueba repetida de los mismos sujetos, antes y después. Grupos independientes, T de Student cuando son dos grupos diferentes. Entonces ya calculé mi normalidad y salió normal, entonces recomendamos esta. ¿Qué pasa cuando no tienen distribución normal? En esta entonces recomendamos la U de Mann-Whitney para grupos independientes. Y utilizamos la otra prueba, que es la prueba de Wilcoxon, cuando estamos ante un grupo dependiente. Por ejemplo, cuando a un grupo escolar al inicio sus calificaciones y al final, si tiene una distribución no normal o sesgada, utilizamos la de Wilcoxon. Y la U de Mann-Whitney para grupos independientes. No es necesario poner grupo independiente o grupo dependiente, en este caso sí, porque es la misma análisis, el mismo estadístico. T de Student para grupos dependientes y T de Student para grupos independientes. Ahora, a veces tenemos más de 3 variables. Por ejemplo, evalúa el colesterol cuando inició el sujeto, al mes y a los 3 meses o a varios meses después. ¿Qué pasa cuando tenemos tres o más variables? Nos hacemos la misma pregunta. ¿Tiene distribución normal, sí o no? Si tiene distribución normal, vamos a utilizar la prueba ANOVA de una vía cuando son grupos independientes, y ANOVA de pruebas repetidas cuando estamos hablando de grupos dependientes. Por ejemplo, evalúa a los alumnos, a los residentes de medicina familiar cuando llegan a medio año y al final de año. 3 pruebas. Tiene distribución normal. La recomendable es ANOVA de pruebas repetidas, que se utiliza para grupos dependientes. Y cuando comparo 3 hospitales, sus exámenes finales de 3 grupos de residentes de medicina familiar, ANOVA de una sola vía para grupos independientes. Pero ¿qué pasa cuando su distribución no es normal? Entonces se recomiendan estas 2 pruebas. La prueba de Kruskal-Wallis, esa se va a utilizar para grupos independientes, y la prueba de Friedman, esa la utilizamos para grupos dependientes, para 3 pruebas. Entonces, concluyendo las recomendaciones, lo primero que me pregunto es ¿cuántas variables tengo? Lo segundo que me pregunto es ¿son cualitativas o cuantitativas? Si tengo una sola variable, descriptivo nada más. Si tengo 2 variables y son cualitativas, recomendamos chi cuadrada. Si son de correlación, recordar que de correlación son 2 variables de trabajo o 2 variables independientes. Entonces se recomienda la R de Pearson o la R de Spearman. Ahora, lo más común es que tengamos un montón de variables cuantitativas. Me pregunto, ¿tienen distribución normal? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí tiene distribución normal con nuestras pruebas que recomendamos,
utilizo TED-Student para grupos dependientes o independientes. Si no la tienen, U de Van Whitney o de Wilcoxon. Y si son 3 o más variables o más mediciones que tengo que hacer, ANOVA para pruebas repetitivas o de una vía para grupos independientes. Y si tiene distribución sesgada, utilizo la prueba de Kruskal-Wallis para grupos independientes y la de Friedman para grupos dependientes. Espero que haya sido de su utilidad. Gracias.